La llamaban Carga, pero en lo alto de la montaña, entre pinos y silencio, alguien vio en sus manos algo sagrado. No traía nada consigo, solo dolor. Y aún así, la vida le tenía reservado un don que ni ella imaginaba. El sol de Oaxaca caía pesado sobre la plaza del mercado, cuando Esperanza Morales caminó entre los puestos con la cabeza gacha, cargando el canasto de verduras que su cuñada le había ordenado comprar. A los 23 años, ya tenía esa manera de caminar de quien ha aprendido a no llamar la atención, a no ocupar más espacio del necesario en un mundo que constantemente le recordaba que sobraba. Esperanza. La voz áspera de Consuelo, su cuñada, cortó el aire como un látigo. ¿Por qué tardaste tanto? La comida no se hace sola. Perdón, Consuelo, había mucha gente y... Siempre tienes excusas. Consuelo arrebató el canasto de sus manos con tal fuerza que algunas naranjas rodaron por el suelo. Mira nada más lo que hiciste. ¿No puedes hacer ni una cosa bien? Los comerciantes cercanos comenzaron a voltear. Esperanza se agachó rápidamente para recoger las naranjas, sintiendo las miradas clavándose en su espalda. Sus mejillas ardían de vergüenza, mientras sus dedos temblorosos intentaban juntar la fruta dispersa. «Párate de una vez», siseó Consuelo. «Pareces una pordiosera arrastrándote así». Doña Carmen, la vendedora de chiles, negó con la cabeza y murmuró algo a su vecina de puesto. Esperanza alcanzó a escuchar las palabras «pobrecita» y «carga», esas palabras que la habían seguido desde que sus padres murieron en el accidente, y tuvo que mudarse con su hermano Rodrigo y su esposa. «Consuelo, ya déjala», intervino tímidamente don Esteban, el carnicero. «La muchacha no tiene la culpa de nada». ¿La culpa de qué? Consuelo se irguió como un gallo de pelea. ¿De que tengamos una boca más que alimentar sin que aporte nada? ¿De que mi marido tenga que trabajar doble para mantener a una mujer que ya debería estar casada y en su propia casa? Las palabras cayeron sobre Esperanza como pedradas. Sintió que el mundo se hacía más pequeño, que las voces de la gente se alejaban como en un túnel. Su pecho se apretó y las lágrimas amenazaron con brotar, pero ya había aprendido que llorar solo empeoraba las cosas. Yo trabajo en la casa, Consuelo. Cocino, limpio, cuido a los niños. Eso no es trabajo. Consuelo alzó la voz para que todos escucharan. Eso es lo mínimo que puedes hacer por tener techo y comida. Pero dinero no traes ni un peso. ¿Y los pretendientes? ¿Dónde están? A tu edad, mi hermana ya tenía 3 hijos. Consuelo, por favor. La voz de Esperanza se quebró. No me ruegues, me das pena. Le das pena a todo el mundo. Consuelo volteó hacia los comerciantes como buscando apoyo. ¿Ustedes qué opinan? ¿No es una vergüenza que una mujer de 23 años siga viviendo de arrimada? El silencio se volvió pesado como plomo. Esperanza sintió que cada par de ojos la quemaba, que cada respiración contenida era un juicio silencioso. Doña Carmen bajó la mirada incómoda. Don Esteban se concentró en acomodar su carne. Los demás comerciantes encontraron súbitamente muy interesantes sus mercancías. «Vámonos ya», ordenó Consuelo, tomando el canasto. «Y camina derecha, que ya bastante pena das arrastrando los pies como alma en pena». Esperanza la siguió en silencio, pero sus pasos se hicieron aún más lentos, más pesados. Cada pisada en la tierra polvorienta del mercado resonaba en su corazón como un martillo. Carga, carga, carga. Cuando llegaron a la casa de adobe con techo de lámina donde vivían en las afueras del pueblo, Rodrigo estaba sentado en el portal tomando una cerveza. Al ver llegar a las mujeres, su rostro se ensombreció. «¿Otra vez hiciste un espectáculo en el mercado?», le preguntó a su esposa, pero sus ojos acusadores se posaron en Esperanza. «Tu hermana botó las naranjas», respondió Consuelo. «Y yo ya estoy cansada, Rodrigo, cansada de todo esto». Rodrigo suspiró profundamente y se pasó la mano por el cabello grasiento. «Esperanza»,
Su voz sonaba cargada de una fatiga que parecía haberse acumulado durante años. Creo que es hora de que busques otras opciones. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Consuelo tiene razón. No puedes seguir así para siempre. Eres joven. Puedes trabajar en la ciudad. Conseguir algo. ¿Me estás corriendo? Las palabras salieron como un susurro ahogado. No te estoy corriendo. Rodrigo evitó su mirada. Solo digo que tal vez sea tiempo de que encuentres tu camino. Tu propio camino. Esperanza sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, algo que ya estaba agrietado desde hacía mucho tiempo. Asintió lentamente, sin fuerzas para discutir, sin palabras para defenderse. Esa noche, mientras escuchaba a Rodrigo y Consuelo hablar en voz baja sobre la situación, Esperanza empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela. 3 vestidos gastados, una foto de sus padres, el rebozo azul que había sido de su madre, y el pequeño crucifijo que siempre llevaba al cuello. Al amanecer, cuando la casa aún dormía, Esperanza Morales salió por la puerta sin hacer ruido, llevándose solo su bolsa y el peso de todas las palabras que la habían convertido en una carga. No sabía a dónde ir, solo sabía que tenía que alejarse de las miradas que la juzgaban, de las voces que la herían, de un mundo que le había enseñado que no tenía valor. Lo que no sabía era que, a varias horas de camino, en las montañas donde los antiguos dioses aún susurraban entre los pinos, alguien muy diferente estaba a punto de enseñarle lo que realmente vale una mujer. El camino serpenteaba entre los cerros como una cicatriz polvorienta, y Esperanza lo siguió sin rumbo fijo, dejando que sus pies decidieran el destino que su corazón no sabía elegir. El sol apenas comenzaba a calentar cuando salió del pueblo, pero ya llevaba 3 horas caminando, y el peso de la bolsa le cortaba el hombro como un recordatorio constante de lo poco que poseía en el mundo. Sus guaraches gastados levantaban pequeñas nubes de polvo con cada paso. No había desayunado, pero el hambre se perdía entre el nudo que tenía en el estómago y la sensación de vacío que le había dejado la mirada esquiva de Rodrigo cuando se despidió en silencio. «Soy una carga», murmuró las palabras de Consuelo, y sintió cómo se clavaban más profundo cada vez que las repetía. Una carga inútil. A medida que se alejaba del pueblo, el paisaje cambiaba. Los campos de cultivo dieron paso a matorrales espinosos, y luego a pinos que se alzaban como centinelas verdes hacia el cielo. El aire se volvía más fresco, más limpio, pero también más solitario. Cuando el sol llegó a su punto más alto, Esperanza se detuvo bajo la sombra rala de un mezquite. Sus piernas temblaban de cansancio, y sus labios estaban secos como papel. Sacó la única botella de agua que había llenado antes de irse, y bebió apenas un sorbo, sabiendo que tenía que hacerla durar. Una lagartija se asomó entre las piedras y la observó con ojos brillantes antes de desaparecer con un movimiento rápido. «Hasta las lagartijas tienen a dónde ir», pensó Esperanza con amargura. Se permitió llorar entonces, ahí sola bajo el mezquite, con sollozos que salían desde un lugar muy profundo donde había guardado años de dolor. Lloró por sus padres muertos, por la familia que la había rechazado, por los sueños que nunca se había atrevido ni siquiera a soñar. Cuando las lágrimas se secaron, el sol ya comenzaba su descenso hacia el horizonte. No podía quedarse ahí. Los coyotes salían por las noches, y aunque una parte de ella ya no le temía a nada porque se sentía vacía de todo, otra parte más profunda aún se aferraba a la vida. El sendero se bifurcaba más adelante. A la izquierda, un camino más ancho que parecía llevar hacia otro pueblo. A la derecha, una vereda estrecha que se perdía entre pinos cada vez más altos, adentrándose en la montaña. Esperanza se quedó parada en la encrucijada durante largo rato. El viento movía las ramas de los árboles con un susurro que parecía llamarla hacia lo desconocido. Sin saber por qué,
Eligió la vereda de la derecha. A medida que subía por la montaña, el aire se volvía más frío y el silencio más profundo. Solo se escuchaba el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el canto lejano de algún pájaro. Los pinos se alzaban a su alrededor como catedrales naturales, y por primera vez en muchas horas, Esperanza sintió algo parecido a la paz. La vereda la llevó hasta un pequeño claro, donde había un arroyo de agua cristalina que bajaba cantando entre las rocas. Era como si hubiera encontrado un lugar secreto del mundo, un rincón donde el dolor no podía alcanzarla. Se arrodilló junto al arroyo y bebió con las manos. El agua estaba helada y sabía a tierra húmeda y a hojas de pino. Se mojó la cara y sintió como el frescor le devolvía algo de vida a sus mejillas quemadas por el sol y las lágrimas. Mientras el cielo se teñía de naranja y morado, Esperanza buscó un lugar donde pasar la noche. Encontró una pequeña cueva entre las rocas, apenas lo suficientemente grande para una persona. Extendió su rebozo azul en el suelo de piedra y se acurrucó usando su bolsa como almohada. El frío de la montaña se colaba por todas partes, pero había algo consolador en esa soledad completa. Nadie podía herirla con palabras si no había nadie. Nadie podía juzgarla si estaba sola. Mirando las primeras estrellas que aparecían entre las copas de los pinos, Esperanza susurró una oración que había aprendido de su madre. Virgencita de Guadalupe, si todavía me estás viendo desde el cielo, ayúdame a entender para qué sirvo en este mundo. Porque yo ya no sé. Su voz se quebró y las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez más silenciosas, como un río que ha encontrado su cauce natural. No sabía que a menos de 1 kilómetro de distancia, alguien había visto el humo de los últimos rescoldos de una fogata lejana, y se preguntaba qué persona podía estar sola en esas montañas, donde solo los que conocían los antiguos senderos se aventuraban. No sabía que mañana, cuando despertara con el cuerpo dolorido y el alma vacía, sus ojos se encontrarían con otros ojos que no la juzgarían, que no la herirían, que no la verían como una carga. No sabía que estaba a punto de conocer el silencio que cura, en lugar del silencio que condena. Esa noche, mientras el viento de la montaña cantaba entre los pinos una canción ancestral, Esperanza Morales durmió por primera vez en años, sin escuchar en sueños las palabras que la habían hecho sentir invisible. Mañana sería el primer día del resto de su vida. Esperanza despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las ramas de los pinos, creando columnas doradas de luz que danzaban con las partículas de polvo suspendidas en el aire. Su cuerpo estaba rígido por haber dormido en el suelo de piedra, pero había algo diferente en ella, como si la montaña hubiera lavado parte de su dolor durante la noche. Se incorporó lentamente y salió de la pequeña cueva para respirar el aire fresco de la mañana. El arroyo seguía cantando su canción eterna, y los pájaros comenzaban su concierto matutino desde las copas de los árboles. Tenía hambre, mucha hambre, pero no sabía cómo conseguir comida en medio de la nada. Se acercó al arroyo para beber agua y lavarse la cara, cuando un sonido la hizo detenerse en seco. El crujir de una rama, demasiado fuerte para ser un animal pequeño. Se quedó inmóvil, agachada junto al agua, con el corazón golpeándole las costillas como un pájaro enjaulado. Lentamente, muy lentamente, alzó la mirada. Al otro lado del arroyo, entre los pinos, una figura se recortaba contra la luz filtrada del bosque. Era un hombre, pero no como ningún hombre que hubiera visto antes. Alto, de hombros anchos, con la piel bronceada por el sol de la montaña. Su cabello negro caía libre hasta los hombros, brillando como ala de cuervo bajo los rayos de sol. Llevaba pantalones de mezclilla desgastados y una camisa de algodón abierta que dejaba ver su pecho musculoso. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fue el collar que llevaba al cuello. Una sarta de piedras turquesas y obsidiana que parecía haber sido hecha por manos ancestrales. Los ojos del hombre se encontraron con los de ella a través del arroyo.
y Esperanza sintió que el mundo se detenía. Eran ojos oscuros como la noche, pero no crueles, profundos como pozos antiguos, cargados de una tristeza que reconoció inmediatamente porque era parecida a la suya. El hombre no se movió, ella tampoco. Se miraron durante lo que pareció una eternidad, mientras el agua del arroyo corría entre ellos como una frontera invisible entre dos mundos que nunca debían haberse encontrado. Esperanza fue la primera en bajar la mirada. Ese instinto de supervivencia que le había enseñado a hacerse pequeña, a no provocar, a no molestar. Pero cuando alzó los ojos de nuevo, él seguía ahí, observándola con una quietud que no era amenazante, sino protectora. ¿Estás perdida?, preguntó él finalmente, con una voz grave como el trueno lejano pero suave como el viento entre las hojas. Esperanza tardó en responder. Las palabras se le atoraban en la garganta. No sé, susurró. Creo que sí. Él asintió lentamente, como si entendiera más de lo que ella había dicho. Dio un paso hacia el arroyo, pero se detuvo al ver cómo ella se tensaba. No te voy a hacer daño, dijo, y había algo en su tono que hizo que Esperanza le creyera, aunque no sabía por qué. Me llamo Nakawe. El nombre sonaba diferente, antiguo, poderoso. Esperanza sabía que significaba algo en alguna lengua indígena, pero no recordaba qué. Esperanza, murmuró ella. Me llamo Esperanza. Una sonrisa muy leve cruzó el rostro de Nakawe, tan sutil que podría haber sido imaginación de ella. Esperanza, repitió él, y el nombre sonó diferente en sus labios, como si le devolviera un significado que había perdido. ¿Hace cuánto que no comes? La pregunta la tomó por sorpresa. Esperanza se llevó instintivamente la mano al estómago. Desde ayer en la mañana. Nakawe frunció el ceño, una expresión de preocupación genuina que Esperanza no había visto en mucho tiempo dirigida hacia ella. Quédate aquí, le dijo. Voy por algo. Y sin más explicaciones se dio la vuelta y desapareció entre los árboles con pasos tan silenciosos que parecía haberse desvanecido como humo. Esperanza se quedó sola junto al arroyo, preguntándose si no habría imaginado todo el encuentro. Pero el aire aún conservaba un rastro de su presencia, algo que olía a tierra húmeda, a copal, a misterios antiguos. No sabía si debía esperarlo o huir. Una parte de ella, la parte que había aprendido a desconfiar, le decía que corriera, pero otra parte, una parte que había estado dormida durante mucho tiempo, le susurraba que se quedara. Se quedó. 20 minutos después, Nakawe regresó cargando una bolsa de cuero gastado. Se acercó al borde del arroyo y, con movimientos cuidadosos, comenzó a sacar cosas: tortillas envueltas en un trapo limpio, queso fresco, miel de abeja en un pequeño frasco de vidrio. Ven, le dijo, señalando una roca plana junto al agua. Tienes que comer. Esperanza vaciló. En su experiencia, cuando alguien le ofrecía algo, siempre había un precio que pagar después. ¿Por qué?, preguntó con desconfianza. Nakawe la miró con esos ojos profundos que parecían leer su alma. Porque tienes hambre, respondió simplemente. Y porque nadie debería estar solo en estas montañas sin comida. No había condiciones en su voz. No había expectativas. Solo una preocupación genuina que hizo que algo dentro del pecho de Esperanza se aflojara un poco. Se acercó lentamente y se sentó en la roca que él había señalado, manteniendo la distancia del arroyo entre ellos. Nakawe partió una tortilla, le puso queso y un poco de miel, y se la extendió. «Gracias», murmuró ella, tomando la comida con manos temblorosas. El primer bocado supo a gloria. No había comido nada tan delicioso en mucho tiempo, pero no era solo el sabor. Era la forma en que él se había tomado el tiempo de prepararla, la delicadeza con que se la había ofrecido, como si ella fuera alguien que merecía cuidados. Comieron en silencio,
uno a cada lado del arroyo. De vez en cuando, sus miradas se encontraban y él sonreía apenas, esa sonrisa sutil que parecía decir, «Estás a salvo». Cuando terminaron, Nakahue guardó las cosas que sobraron y se quedó sentado en una roca, observando cómo ella bebía agua del arroyo con las manos. «¿De dónde vienes?», preguntó él. «Del pueblo de abajo». Esperanza señaló vagamente hacia donde creía que estaba el valle. «Pero ya no tengo lugar ahí». Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que significaba no tener lugar en ninguna parte. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar ella. «¿Vives aquí?». «Arriba», señaló hacia la montaña. «En una cabaña que construí hace algunos años». «¿Solo?». «Solo», confirmó él. Y había una quietud en esa palabra que hablaba de soledad elegida, no impuesta. Se quedaron ahí sentados mientras el sol subía más alto, y Esperanza se dio cuenta de que por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de llenar el silencio con palabras nerviosas o disculpas. El silencio de Nakahue era diferente al silencio cruel de quienes la juzgaban. Era un silencio que abrazaba, que consolaba. «Esperanza», dijo él finalmente, «¿tienes algún lugar a donde ir?». Ella negó con la cabeza, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con volver. «No tengo nada», admitió con voz quebrada. «Ni casa, ni familia que me quiera, ni valor para nadie». Nakahue se quedó muy quieto procesando sus palabras. Luego se puso de pie lentamente. «Eso no es cierto», dijo con una firmeza que la sorprendió. «Todo lo que está vivo tiene valor. Todo lo que respira merece un lugar en este mundo». Sus palabras la golpearon como un rayo. Nadie le había dicho algo así en toda su vida. «En mi cabaña hay una habitación pequeña», continuó él. «Puedes quedarte ahí si quieres hasta que decidas qué hacer». Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que escuchaba. «¿Por qué harías eso por mí? Ni siquiera me conoces». Nakahue la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz llevaba el peso de verdades antiguas. «Porque yo también sé lo que es ser rechazado por el mundo, y porque a veces, cuando la vida nos quita todo, lo único que nos queda es ayudarnos unos a otros». Esperanza sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo dentro de su corazón. Por primera vez en años, alguien la estaba viendo no como una carga, sino como un ser humano que merecía compasión. «¿Vienes?», preguntó él, extendiendo su mano hacia ella a través del arroyo. Esperanza miró esa mano morena, fuerte, callosa por el trabajo, adornada por el collar de piedras ancestrales. Miró esos ojos que no la juzgaban, que no la herían, y por primera vez en mucho tiempo, decidió confiar. Tomó su mano. La cabaña de Nakahue se alzaba entre los pinos como si hubiera crecido naturalmente de la tierra. Construida con troncos y piedra, tenía ese aspecto sólido de las cosas hechas para durar. Un pequeño huerto se extendía a un lado, con plantas que Esperanza no reconocía, pero que emanaban aromas intensos y sanadores. «Aquí es», dijo Nakahue, empujando la puerta de madera que se abrió con un crujido suave. El interior era simple pero acogedor. Una mesa de madera tosca, una estufa de leña, repisas llenas de frascos con hierbas secas y semillas. Todo tenía su lugar. Todo hablaba de una vida ordenada y solitaria. «Tu cuarto está ahí», señaló una puerta pequeña. «Hay una cama y mantas limpias». Esperanza asintió, aún sin poder creer que alguien le estuviera ofreciendo refugio sin pedirle nada a cambio. Dejó su bolsa en el cuarto diminuto pero limpio, con una ventana que daba al bosque y una cama con colcha tejida a mano. Cuando regresó a la sala principal, Nakahue estaba organizando las hierbas en frascos más pequeños. «¿En qué trabajas?», preguntó ella, curiosa por primera vez en mucho tiempo. «Curo», respondió él sin alzar la vista. «Plantas medicinales, remedios ancestrales. La gente del valle de abajo viene cuando los doctores no pueden ayudarlos». Esperanza observó sus manos trabajando. Eran manos seguras,
que sabían lo que hacían, manos que sanaban. Un gemido débil desde afuera interrumpió el silencio. Nakagüe alzó la cabeza, alerta. ¿Qué fue eso?, preguntó Esperanza. Él ya estaba caminando hacia la puerta. Esperanza lo siguió y ambos salieron al patio trasero de la cabaña. El gemido se repitió, más claro ahora. Venía de debajo de unos arbustos. Nakagüe se acercó con cuidado y apartó las ramas. Ahí, encogido y temblando, había un cachorro de coyote. No podía tener más de 3 meses. Una de sus patas traseras estaba herida, con sangre seca en el pelaje gris. «¡Ay, pobrecito!», murmuró Esperanza sintiendo que su corazón se apretaba. Nakagüe extendió la mano lentamente hacia el animal herido. El cachorro intentó alejarse pero estaba muy débil. Cuando Nakagüe lo tocó, se rindió con un gemido suave. «Está muy lastimado», dijo Nakagüe examinando la herida. «Y tiene hambre. Su madre debe haber muerto. ¿Qué podemos hacer?». La palabra «podemos» salió sin que se diera cuenta, pero Nakagüe sonrió apenas al escucharla. «Ayudarlo», respondió simplemente. «Si tú quieres». Esperanza asintió sin dudar. Había algo en ese cachorro abandonado que reconocía profundamente. Nakagüe cargó al animal con cuidado infinito y lo llevó adentro. Preparó una cama improvisada con mantas junto a la estufa de leña, donde el calor podría consolarlo. «Necesita comida primero», explicó Nakagüe. «Leche tibia con un poco de miel». Mientras él preparaba la comida, Esperanza se sentó junto al cachorro y comenzó a acariciarle la cabeza con suavidad. El animal la miró con ojos oscuros llenos de dolor y desconfianza. «Shh, tranquilo», le susurró. «Ya estás a salvo». Nakagüe regresó con un plato pequeño de leche tibia. El cachorro bebió con desesperación, manchándose el hocico. Esperanza no pudo evitar sonreír al verlo. «¿Cómo se llama?», preguntó. «Todavía no tiene nombre», respondió Nakagüe. «¿Quieres ponerle uno?». Esperanza pensó un momento, observando al pequeño animal que comenzaba a relajarse con el calor y la comida. «Luz», dijo finalmente. «Se llama Luz». Nakagüe asintió con aprobación. «Es un buen nombre». Durante los siguientes días, cuidar a Luz se convirtió en una rutina silenciosa que unió a Esperanza y Nakagüe sin palabras. Ella se levantaba temprano para alimentar al cachorro mientras Nakagüe preparaba el desayuno. Él curaba la herida de la patita con hierbas que machacaba en un mortero de piedra, y ella sostenía a Luz para que no se moviera. «Esta es hierba del manso», le explicó Nakagüe una mañana, mostrándole una planta de hojas verdes. «Cicatriza las heridas y quita la infección». «¿Cómo sabes tanto de plantas?», preguntó Esperanza, genuinamente interesada. «Mi abuela me enseñó», respondió él, y había nostalgia en su voz. «Decía que las plantas son las primeras maestras del mundo, que si las escuchas, te dicen cómo curar». Esperanza lo observó machacar las hojas hasta formar una pasta verde. ¿Puedo aprender?» Nakagüe alzó la mirada, sorprendido por la pregunta. «¿Quieres aprender?». «Sí», respondió ella sin dudarlo. «Quiero saber cómo hacer algo útil». Esa tarde, Nakagüe le enseñó a reconocer las plantas del huerto. Le mostró la manzanilla para los nervios, la ruda para limpiar la energía negativa, el toronjil para el corazón agitado. «Las plantas se dan a quien las respeta», le dijo. «Nunca tomes más de lo que necesitas y siempre pide permiso antes de cortarlas». Esperanza escuchaba cada palabra como si fuera un tesoro. Por primera vez en su vida, alguien le estaba enseñando algo valioso, algo que podía hacer bien. Por las noches, se sentaban junto a la estufa con Luz entre ellos. El cachorro se había fortalecido rápidamente y ahora jugaba con pequeños palitos que Esperanza le daba. Una noche, mientras Nakagüe preparaba un té de tila, Esperanza reunió valor para preguntar algo que la intrigaba. «¿Por qué vives solo aquí arriba?». Nakagüe se quedó quieto un momento, con las manos alrededor de su taza de té.
Porque abajo no hay lugar para alguien como yo, respondió finalmente. ¿Qué quieres decir? Soy apache, dijo con sencillez. Mi familia viene de las tribus del norte. Aquí me ven como diferente, peligroso, como si fuera a hacerles daño solo por existir. Esperanza sintió un nudo en el estómago. Conocía esa sensación de ser vista como algo indeseado. ¿Por eso vives aquí? Al principio sí, admitió él, pero después descubrí que me gusta la paz de la montaña. Aquí puedo ser quien realmente soy. Se miraron a través del fuego de la estufa. Dos almas heridas que habían encontrado refugio en el mismo lugar. Yo tampoco tengo lugar abajo, murmuró Esperanza. Mi cuñada decía que era una carga inútil. Los ojos de Nakagüe se endurecieron. Eso es mentira, dijo con firmeza. Mira cómo cuidas a Luz, mira cómo aprendes de las plantas. Tienes un corazón bondadoso, Esperanza. Sus palabras la golpearon como una revelación. Por primera vez, alguien estaba viendo en ella cualidades que ni ella sabía que tenía. Luz se acurrucó entre los dos, ronroneando suavemente. Sin darse cuenta, Esperanza y Nakagüe extendieron las manos para acariciarlo al mismo tiempo. Sus dedos se rozaron apenas, pero fue suficiente para que ambos sintieran una corriente eléctrica. Retiraron las manos rápidamente, pero no antes de que sus miradas se encontraran en la luz dorada del fuego. «Buenas noches, Esperanza», murmuró Nakagüe, poniéndose de pie. «Buenas noches, Nakagüe». Esa noche, acostada en su pequeña cama, Esperanza sintió algo que había olvidado que existía. La sensación de pertenecer a algún lugar, de ser útil, de ser vista con ojos que no la juzgaban. Afuera, el viento cantaba entre los pinos y Luz dormía profundamente en su cama junto a la estufa. Por primera vez en años, Esperanza se durmió sonriendo. No sabía que en el cuarto de al lado, Nakagüe estaba despierto, pensando en cómo habían brillado sus ojos cuando aprendía sobre las plantas, en cómo se había iluminado su rostro cuando Luz había corrido por primera vez sin cojear. No sabía que él también estaba descubriendo algo que había creído perdido para siempre, la posibilidad de no estar solo en el mundo. Una semana después, Esperanza despertó antes del amanecer. Por primera vez en años, no fue por pesadillas o ansiedad, sino porque su cuerpo había encontrado un ritmo natural. Se levantó silenciosamente y salió al patio, donde Luz corría libre entre los árboles, completamente curado. El aire fresco de la montaña le llenó los pulmones mientras contemplaba el cielo que comenzaba a teñirse de rosa. Había algo diferente en ella, algo que no sabía nombrar, pero que sentía como una semilla germinando en su pecho. «Buenos días». La voz de Nakagüe la sobresaltó suavemente. Se volvió y lo encontró observándola desde la puerta, con una taza de café humeante en las manos. «Buenos días», respondió, y se sorprendió al escuchar seguridad en su propia voz. «¿Te despertaste temprano para ver el amanecer?» «No, sí, no sé». Se rió, y el sonido la sorprendió. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía? Solo quería estar aquí afuera. Nakagüe le tendió la taza de café. «Es bueno despertar con ganas de estar en el mundo», dijo. «Es señal de que el alma está sanando». Esperanza tomó la taza y sintió el calor filtrándose por sus dedos. Sus ojos se encontraron con los de él sobre el vapor del café, y por primera vez no bajó la mirada avergonzada. «Nakagüe», dijo, «quiero preguntarte algo. Dime, ¿crees que yo podría llegar a ser sanadora como tú?» Él sonrió, esa sonrisa sutil que ahora conocía bien. «¿Qué te hace pensar eso? Ayer, cuando doña Rosa vino por el remedio para su nieto enfermo, vi cómo la tranquilizaste solo con tu presencia. Y cuando preparaste la medicina, yo sentí algo aquí». Se tocó el pecho, como si entendiera lo que estabas haciendo sin que me lo explicaras. Nakagüe la observó con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las palabras. «Ven conmigo»,
le dijo. La guió hasta el huerto, donde las plantas brillaban con rocío matutino. Se detuvo frente a una mata de hierbabuena. «Cierra los ojos», le pidió. «Ahora extiende las manos sobre esta planta, sin tocarla». Esperanza obedeció, sintiendo un poco de ridículo pero confiando en él. Extendió las manos sobre la hierbabuena y cerró los ojos. «¿Qué sientes?», preguntó Nakahue suavemente. Al principio, nada. Luego, gradualmente, comenzó a percibir algo como un cosquilleo en las palmas de las manos. Un calor sutil, como si la planta emanara una energía invisible. «Siento calor», murmuró, como si la planta estuviera viva de una manera diferente. «Ahora pon las manos sobre la ruda». Esperanza se movió hacia la planta de hojas grisáceas. Esta vez, la sensación fue diferente, más intensa, como pequeñas descargas eléctricas. «Es diferente», dijo con asombro. «Esta se siente más poderosa». Cuando abrió los ojos, Nakahue la estaba mirando con una expresión que nunca había visto antes. Respeto, admiración. «Llevas la sabiduría antigua en las manos», dijo simplemente. «Es un regalo muy raro». «¿De verdad?», preguntó Esperanza sin poder creerlo. «Mi abuela decía que las plantas eligen a sus curanderos, y ellas te eligieron a ti». El corazón de Esperanza se aceleró. Por primera vez en su vida, alguien le estaba diciendo que tenía algo especial, algo valioso. Durante las siguientes semanas, Nakahue comenzó a enseñarle en serio. Le mostró cómo secar las hierbas correctamente, cómo preparar tinturas y ungüentos, cómo combinar diferentes plantas para potenciar sus efectos. El secreto no está solo en las plantas, le explicaba mientras molían corteza de sauce. Está en la intención con que las preparas, en el amor que pones en el proceso. Esperanza descubrió que tenía intuición natural para el trabajo. Sus dedos parecían saber instintivamente cuánta presión aplicar al moler, cuando una tintura estaba lista, cómo tocar a las personas que venían buscando sanación. Una tarde, llegó una mujer joven con su bebé enfermo de fiebre. Mientras Nakahue preparaba el remedio, Esperanza sostuvo al niño. Sin pensarlo, comenzó a cantarle una canción de cuna que su madre le había enseñado, mientras le acariciaba suavemente la frente. El bebé se calmó inmediatamente y su respiración se volvió más tranquila. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó la madre asombrada. No sé», respondió Esperanza sorprendida de su propio efecto. «Solo quería que se sintiera mejor». Cuando la mujer se fue con su hijo ya más tranquilo, Nakahue se acercó a Esperanza. «¿Viste lo que acabas de hacer?». «¿Qué?». «Le diste paz a ese niño con solo tocarlo». «Eso no se enseña, Esperanza. Eso se nace con ello». Esa noche, mientras preparaban la cena juntos, Esperanza se miró las manos como si las viera por primera vez. «Durante años creí que estas manos no servían para nada», murmuró. «Consuelo siempre decía que era torpe, que todo lo que tocaba se rompía». Nakahue dejó de cortar verduras y la miró. «Consuelo estaba ciega», dijo con firmeza. «Esas manos tuyas son sagradas, manos que dan vida, no que la quitan. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto cómo tocas a Luz, cómo cuidas las plantas, cómo consolaste a ese bebé. Tienes el don de hacer que las cosas heridas sanen». Esperanza sintió que algo se hinchaba en su pecho, algo cálido y poderoso que no había sentido nunca. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo. «Por primera vez en mi vida, cuando me despierto en las mañanas, tengo ganas de levantarme. Tengo ganas de aprender algo nuevo, de ayudar a alguien». «¿Y sabes por qué?», preguntó Nakahue, acercándose un paso. «No. Porque finalmente estás siendo quien realmente eres, no quien otros te dijeron que eras». Sus palabras cayeron sobre ella como una revelación. Esperanza se miró en el reflejo de la ventana, y por primera vez en años, no sintió vergüenza de lo que vio. Vio a una mujer de 23 años con ojos brillantes, con propósito, con valor.
Nakahue, dijo, volviéndose hacia él. Quiero contarte algo que nunca le he dicho a nadie. Te escucho. Cuando era niña, antes de que murieran mis padres, yo solía curar a los animales heridos que encontraba. Los llevaba a casa y los cuidaba hasta que sanaran. Mi madre decía que tenía manos de ángel. ¿Qué pasó con esa niña? Se perdió, susurró Esperanza. Cuando llegué a casa de Rodrigo y Consuelo, todo lo que hacía estaba mal. Dejé de intentar curar cosas porque decían que solo estorbaba. Nakahue se acercó más, hasta que pudo ver las pequeñas pecas doradas en sus mejillas. Esa niña no se perdió, dijo suavemente. Solo estaba esperando el momento correcto para despertar. Esperanza alzó la mirada hacia él, y lo que vio en sus ojos la hizo temblar. No era lástima, no era condescendencia. Era algo mucho más peligroso y hermoso. Era admiración genuina. ¿De verdad crees que puedo ser alguien importante?, preguntó con voz pequeña. Esperanza, dijo él, pronunciando su nombre como una oración. Ya eres alguien importante. Eres importante para Luz, que está vivo gracias a ti. Eres importante para las plantas que responden a tu toque. Eres importante para las personas que vendrán buscando sanación. ¿Y para ti?, se atrevió a preguntar. Soy importante para ti. La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos como una mariposa frágil. Nakahue la miró durante un largo momento, y cuando habló, su voz era ronca de emoción. Para mí, Esperanza, eres la razón por la que volví a creer que la soledad no tiene que ser para siempre. El corazón de ella se detuvo, y luego comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Por primera vez en su vida, se sintió hermosa, se sintió deseada, se sintió viva. Esa noche, cuando se despidieron frente a sus respectivos cuartos, Esperanza se quedó despierta mirando las estrellas por la ventana. Ya no era la mujer quebrada que había llegado huyendo a la montaña. Era alguien nuevo, alguien que tenía dones, que tenía valor, que tenía futuro. Era alguien digna de ser amada. 3 semanas después del despertar de Esperanza, cuando el sol se alzaba dorado sobre los pinos, el sonido de voces airadas rompió la paz matutina de la montaña. Esperanza estaba en el huerto recogiendo manzanilla cuando las escuchó acercándose por el sendero. Su sangre se heló al reconocer una de esas voces. «Esperanza, sé que estás aquí», gritaba Consuelo, con esa voz áspera que había torturado sus sueños durante años. Nakahue salió inmediatamente de la cabaña, alerta como un animal que percibe peligro. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza a través del huerto, y él pudo ver el terror que se apoderaba de su rostro. «Vete adentro», le dijo suavemente pero con firmeza. «No», respondió ella, sorprendiéndose de su propia valentía. «Ya no voy a esconderme». Por el sendero aparecieron Consuelo, Rodrigo y, para horror de Esperanza, el padre Miguel, el sacerdote del pueblo. Detrás de ellos venían 2 hombres que no conocía, con rostros duros y miradas despectivas. «Ahí estás, desgraciada», gritó Consuelo en cuanto la vio. «3 semanas buscándote como loca». «¿Buscándome?», preguntó Esperanza confundida. «Pensé que querían que me fuera. Queremos que te vayas, pero no así», intervino Rodrigo, mirando con desconfianza a Nakahue. «No viviendo en pecado con esto». La palabra «esto» salió de su boca como un escupitajo dirigido hacia Nakahue, quien se mantuvo inmóvil pero con los músculos tensos. «No estoy viviendo en pecado», respondió Esperanza, sintiendo cómo la ira comenzaba a reemplazar al miedo. «Nakahue me salvó la vida». «Te corrompió», gritó Consuelo. «Una mujer decente no se va a vivir sola con un hombre, y menos con un salvaje». «No es un salvaje». La voz de Esperanza salió más fuerte de lo que esperaba. «Es un sanador. Es bueno y noble. Más de lo que ustedes han sido conmigo jamás». El padre Miguel se adelantó con su sotana negra ondeando al viento. «Hija mía», dijo con voz melosa.
Entiendo que hayas estado confundida, pero esto no puede continuar. Es pecado mortal que una mujer soltera viva con un hombre fuera del matrimonio. ¿Y qué sugiere, padre?, preguntó Esperanza con sarcasmo que nunca había mostrado antes. ¿Que regrese a ser la sirvienta de Consuelo? ¿Que vuelva a escuchar todos los días que soy una carga inútil? Sugiero que te cases, respondió el padre Miguel. Don Aurelio aquí presente está dispuesto a tomarte como esposa, a pesar de tu situación. Señaló a uno de los hombres desconocidos, un tipo rechoncho de unos 50 años con mirada lasciva. Es viudo y tiene una buena casa, continuó el sacerdote. Necesita una mujer que cuide a sus 4 hijos y mantenga el hogar. Esperanza miró a don Aurelio y sintió náuseas. El hombre la examinaba como si fuera ganado en venta. No, dijo con voz firme. No me voy a casar con él. No tienes opción, gritó Consuelo. Ya causaste suficiente vergüenza a la familia. Todo el pueblo habla de que la hermana de Rodrigo se fue a vivir con un indio salvaje. Mi nombre es Nacagüe, intervino él por primera vez, con voz controlada pero amenazante. Y no soy salvaje. Soy apache, y mi linaje es más antiguo y honorable que el de cualquiera de ustedes. ¡Cállate!, le gritó Rodrigo. Nadie te dio permiso de hablar. Estás en mi tierra, respondió Nacagüe sin alterarse. Aquí yo hablo cuando quiero. El segundo hombre desconocido, más joven y agresivo, se adelantó. Tu tierra. Esta tierra es de México, no de indios mugrosos. La tensión se volvió palpable. Esperanza vio cómo los músculos de Nacagüe se tensaban, cómo sus manos se cerraban lentamente en puños. Nacagüe no, le dijo suavemente poniéndose entre él y los hombres. Esperanza, dijo don Aurelio con voz pastosa. Ven acá. Quiero verte bien antes de decidir si aún te quiero de esposa. Ni se te ocurra acercarte a ella. La voz de Nacagüe rugió como un trueno, y todos dieron un paso atrás. ¿Ves?, gritó Consuelo. Es violento, es peligroso. Esperanza, ven acá inmediatamente. Por un momento, Esperanza sintió el impulso familiar de obedecer, de agachar la cabeza y seguir a los adultos que gritaban órdenes. Era el patrón de toda su vida. Pero luego miró sus manos, esas manos que ahora sabía que sanaban. Miró el huerto donde había aprendido los secretos de las plantas. Miró a Luz, que se había escondido detrás de Nacagüe gruñendo en dirección a los intrusos. Y finalmente miró a Nacagüe, cuya mirada le decía: Tú decides, yo respetaré tu elección. No, dijo Esperanza, y su voz resonó clara en el aire matutino. No voy a ir con ustedes. Esperanza, gritó Rodrigo. Soy tu hermano mayor. Tienes que obedecerme. Mi hermano mayor habría cuidado de mí cuando más lo necesitaba, respondió ella, sintiendo cómo años de dolor se convertían en fuerza. Mi hermano mayor no me habría echado de casa para complacer a su esposa. Desagradecida, gritó Consuelo. Te dimos casa y comida durante años. Me dieron migajas y humillaciones, respondió Esperanza. Me hicieron sentir como si fuera un error de la naturaleza. Pero aquí aprendí la verdad. ¿Qué verdad?, preguntó el padre Miguel con desdén. Que no soy una carga, que tengo dones sagrados, que puedo sanar a las personas y cuidar la vida, que merezco respeto y amor. Esas son ideas del demonio, gritó el sacerdote. Ese salvaje te ha llenado la mente de herejías. Me ha llenado el corazón de esperanza, respondió ella mirando directamente a Nacagüe. Me ha enseñado lo que vale una mujer de verdad. Don Aurelio escupió en el suelo. Ya no la quiero, le dijo a Rodrigo. Está completamente corrompida. Una mujer que le responde así a los hombres no sirve para esposa. Perfecto, exclamó Esperanza, porque yo tampoco te quiero a ti. La furia de Consuelo se desbordó. Se abalanzó hacia Esperanza con la mano alzada para abofetearla, como había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, Esperanza no agachó la cabeza.
Detuvo la mano de Consuelo en el aire con una fuerza que no sabía que tenía. «No me vuelvas a tocar», dijo con voz peligrosamente calmada. «Nunca más». «Rodrigo, haz algo», gritó Consuelo. «Tu hermana se ha vuelto loca». Rodrigo se adelantó, pero se detuvo cuando Nakagüe se colocó protectoramente al lado de Esperanza. «Rodrigo», dijo Esperanza, «te voy a dar una oportunidad, una sola. Vete ahora mismo y nunca más vengas a buscarme. Yo ya no existo para ti, como tú no exististe para mí cuando te necesité. No puedes hablarme así. Soy tu familia. Mi familia es quien me cuida, me respeta y me ama», respondió ella, tomando la mano de Nakagüe. «Mi familia está aquí». El gesto de tomar la mano de Nakagüe fue como una declaración de guerra. Todos comenzaron a gritar al mismo tiempo, llamándola puta, hereje, perdida. Pero Esperanza ya no los escuchaba. Por primera vez en su vida, había elegido su propio destino. Había elegido el amor sobre el miedo, la dignidad sobre la sumisión. «Esto no se va a quedar así», gritó el padre Miguel mientras se alejaban. «El obispo se va a enterar. Todo el pueblo va a saber qué clase de mujer eres». «Que lo sepan», gritó Esperanza de vuelta. «Ya no me da miedo lo que piensen». Cuando finalmente se perdieron por el sendero, Esperanza se derrumbó. Todo su cuerpo temblaba por la adrenalina y la emoción. Nakagüe la abrazó fuertemente y ella se aferró a él como a la vida misma. «¿Estás bien?», le preguntó él suavemente. «Estoy libre», susurró ella contra su pecho. «Por primera vez en mi vida, estoy libre». Pero ambos sabían que esa libertad tendría un precio. El pueblo entero vendría ahora. La presión social se volvería insoportable. La verdadera prueba apenas comenzaba. 2 días después del enfrentamiento, el destino golpeó la puerta de la cabaña con puños desesperados. Era medianoche, cuando los gritos desgarraron el silencio de la montaña. Esperanza despertó sobresaltada y corrió hacia la sala, donde encontró a Nakagüe ya despierto, escuchando con el ceño fruncido. «Ayúdenme, por favor, ayúdenme». La voz de una mujer llegaba desde el sendero, ronca de tanto gritar. Nakagüe abrió la puerta y ambos vieron a doña Carmen, la vendedora de chiles del mercado, corriendo hacia ellos con el rostro bañado en lágrimas y la ropa desgarrada. «Doña Carmen, ¿qué pasó?». Esperanza corrió hacia ella. «Mi nieta», sollozó la mujer. «Mi nieta Lupita. Se cayó del caballo y no despierta. Está muriendo». «¿Dónde está?», preguntó Nakagüe, ya moviéndose hacia sus bolsas de medicinas. «Abajo en mi casa. El doctor del pueblo dice que no puede hacer nada, que nos preparemos para lo peor. Pero yo sé que ustedes pueden salvarla. Sé que pueden». Esperanza sintió que el mundo se detenía. Doña Carmen había estado presente durante su humillación en el mercado. Había escuchado sin defenderse cuando Consuelo la llamaba carga inútil. «Doña Carmen», dijo Esperanza suavemente, «¿no se supone que soy una perdida? ¿Una mujer corrompida que vive en pecado?». La mujer mayor la miró con desesperación. «No me importa lo que diga la gente. Solo me importa mi nieta. Usted tiene manos benditas. Lo vi cuando cuidó al bebé de María. Por favor, vamos», dijo Nakagüe, cargando su bolsa de medicinas. «Un niño está muriendo». Esperanza asintió, tomó su propio morral de hierbas, y los tres corrieron montaña abajo bajo la luz de la luna. La casa de doña Carmen estaba llena de gente cuando llegaron. Familiares, vecinos, todos susurrando oraciones y llorando en silencio. Cuando Esperanza entró, los murmullos se acallaron. Las miradas la siguieron, algunas curiosas, otras despectivas. En la cama yacía Lupita, una niña de 8 años, pálida como la cera, con respiración entrecortada y un hilo de sangre en la comisura de los labios. «Se golpeó la cabeza», explicó alguien. «Lleva 6 horas inconsciente». Nakagüe se acercó a la cama y examinó a la niña con manos expertas. Su rostro se ensombreció.
Tiene sangrado interno en el cerebro, murmuró a Esperanza. Es muy grave. Podemos salvarla. No sé. Necesitamos toda nuestra fuerza, toda nuestra fe. Esperanza se acercó a la cama y puso sus manos sobre la frente de Lupita. Inmediatamente sintió esa energía que había aprendido a reconocer, pero esta vez era diferente. Era como una llama que se apagaba lentamente. «Necesito que todos salgan», dijo Esperanza con voz firme, «excepto la abuela». «¿Quién te crees que eres para dar órdenes?», murmuró una voz desde el fondo. «Soy la persona que va a intentar salvar a esta niña», respondió Esperanza sin apartar las manos de Lupita. «Pueden quedarse y ayudar o pueden irse y estorbar. Ustedes deciden». Nakahue comenzó a preparar una mezcla de hierbas mientras Esperanza mantenía sus manos sobre la cabeza de la niña, tratando de enviarle toda la energía sanadora que poseía. «Cálamo, valeriana, ginkgo», murmuró Nakahue, «para la circulación y el cerebro». «Necesitamos más», dijo Esperanza, sintiendo que la energía vital de Lupita seguía debilitándose. «Necesitamos oración. Necesitamos que todos junten su fe». Doña Carmen se arrodilló junto a la cama. «Virgencita de Guadalupe», comenzó a rezar. «Salva a mi nieta», una por una. Las demás mujeres se fueron acercando y arrodillando. Primero las tías de Lupita, luego las vecinas. Finalmente todas las personas en la habitación estaban rezando al unísono. Esperanza cerró los ojos y se concentró completamente. Sintió cómo la energía de todas esas voces orando se canalizaba a través de sus manos hacia el cuerpo frágil de la niña. «Lupita», le susurró, «tienes que regresar. Tu abuela te necesita. Todos te necesitamos». Pasaron 2 horas. 2 horas de oración constante, de manos sanadoras, de fe colectiva. Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas, Esperanza sintió un cambio sutil en la energía. «Está regresando», murmuró, como si hubiera escuchado. Lupita abrió lentamente los ojos. «Abuela», susurró con voz débil. Un grito de alegría brotó de todas las gargantas. Doña Carmen abrazó a su nieta llorando, mientras todos los presentes se persignaban y gritaban: «¡Milagro, milagro!». «¿Cómo te sientes, mi amor?», preguntó doña Carmen. «Me duele la cabeza, pero puedo pensar, puedo recordar todo». El doctor del pueblo que había llegado minutos antes examinó a la niña con asombro. «Es imposible», murmuró. «Hace 6 horas tenía todos los síntomas de muerte cerebral inminente. Ahora está completamente lúcida». Todas las miradas se volvieron hacia Esperanza, que seguía arrodillada junto a la cama, exhausta pero radiante. «Fue ella», dijo doña Carmen con voz quebrada de emoción. «Fue Esperanza quien la salvó». «Los dos», corrigió Esperanza, mirando a Nakahue. «Los dos la salvamos». Una mujer que había estado entre las más críticas se acercó tímidamente. «Esperanza, perdóname. Yo dije cosas horribles de ti». «Ya no importa», respondió Esperanza con una sonrisa cansada. «Lo que importa es que Lupita está bien». Pero la mujer insistió. «Sí importa. Tú salvaste a esta niña. Tú tienes un don de Dios, y nosotros te juzgamos sin conocerte». Una por una, las mujeres comenzaron a acercarse. Algunas pidieron perdón, otras simplemente la abrazaron. El ambiente de hostilidad se transformó en respeto y admiración. «Esperanza», dijo una joven madre, «mi bebé ha estado enfermo. ¿Podrías...?» «Por supuesto», respondió Esperanza sin dudar. «Cuando quieras». Al mediodía, cuando Esperanza y Nakahue salían de la casa, una multitud se había reunido afuera. Enfermos, madres con niños, ancianos con dolores. Todos querían ser sanados por la mujer que obra milagros. «Esperanza», gritó alguien, «eres una santa». «No soy una santa», respondió ella con humildad. «Solo soy una mujer que aprendió a usar los dones que Dios le dio».
Entre la multitud, Esperanza vio una figura familiar. Era Rodrigo, parado al fondo, con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó a él lentamente. «Rodrigo, Esperanza, yo no sabía que tenías este don». «Sí lo sabías», dijo ella suavemente, «solo que no quisiste verlo. ¿Puedes perdonarme?» Esperanza lo miró durante un largo momento. Vio al hombre quebrado que era en realidad, aplastado por su propia esposa, incapaz de defenderse a sí mismo, mucho menos de defenderla a ella. «Ya te perdoné, Rodrigo, pero no puedo regresar a ser quien era antes». «Lo sé», murmuró él. Solo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de ser tu hermano». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero eran lágrimas de sanación, no de dolor. «Gracias», le dijo. «Eso significa mucho para mí». Cuando finalmente regresaron a la montaña, era el atardecer. Luz corrió a recibirlos, y la cabaña se veía más hermosa que nunca bajo la luz dorada del sol poniente. «Esperanza», dijo Nakawe cuando se sentaron en el portal a contemplar el valle. «Hoy viste lo que realmente vales. Viste que no eres una carga, sino una bendición». «Sí», respondió ella, recostando la cabeza en su hombro. «¿Pero sabes qué es lo más hermoso de todo?» «¿Qué?» «Que tú me lo enseñaste mucho antes de que ellos lo vieran. Tú fuiste el primero en creer en mí». Nakawe la abrazó más fuerte. «Y tú fuiste la primera persona que me hizo creer que valía la pena no estar solo». Se miraron en la luz dorada del atardecer, dos almas que se habían encontrado cuando más perdidas estaban. «Te amo, Esperanza», murmuró él. «Amo tu corazón sanador, tu espíritu valiente, tu alma hermosa». «Y yo te amo a ti», respondió ella. «Mi apache protector, mi compañero, mi hogar». Se besaron mientras el sol se ponía detrás de las montañas, y Esperanza supo que nunca más volvería a sentirse como una carga. Había aprendido lo que vale una mujer, y valía todo el amor del mundo. «Mañana», dijo Nakawe suavemente, «vendrán más personas buscando tu don». «Lo sé», respondió Esperanza con una sonrisa serena, «y estaré lista. ¿No tienes miedo?» «Ya no», dijo ella, mirando hacia el valle donde las luces del pueblo comenzaban a encenderse. «Por primera vez en mi vida sé quién soy, sé para qué nací, y sé que tengo a mi lado al hombre que me ama por quien realmente soy». Nakawe besó su frente con infinita ternura. «Esperanza Morales, la curandera de la montaña». «Suena bien, ¿no crees?» Ella se rió, ese sonido cristalino que había recuperado junto con su alma. «Suena perfecto». Esa noche, mientras las estrellas brillaban sobre la montaña y Luz dormía pacíficamente a sus pies, Esperanza y Nakawe se quedaron despiertos hablando en susurros sobre el futuro que construirían juntos. Un futuro donde ella ya no sería la mujer que se escondía de las miradas crueles, sino la mujer que extendía sus manos para sanar las heridas del mundo. Y en el pueblo de abajo, las madres les contaban a sus hijos la historia de la mujer que había sido rechazada por su propia familia, pero que había encontrado en la montaña no solo el amor verdadero, sino también su verdadero destino. La historia de Esperanza Morales, que había aprendido que una mujer no vale por lo que otros dicen de ella, sino por el amor que es capaz de dar y recibir. La historia de una mujer que dejó de ser una carga para convertirse en una bendición. Y de un apache silencioso que le enseñó que el amor verdadero no juzga, no cambia, no condiciona, solo acepta, protege y celebra. Porque eso es lo que vale una mujer, todo el amor del mundo.